En un movimiento sin precedentes, la presidenta de México presentó el ambicioso Programa Bachet, un plan nacional que promete transformar las carreteras federales del país. Este programa no solo busca mejorar la infraestructura vial, sino que también generará la asombrosa cifra de 8.500 empleos en todo el territorio nacional. Una iniciativa que responde directamente a las quejas de la ciudadanía sobre el deplorable estado de las carreteras. Bachetón, bachetón, es por un México mejor. Bachetón, bachetón, es por un México mejor. Ya iniciamos en noviembre 2024 y terminamos en febrero 2025 En las 32 entidades muchos kilómetros haremos. 44,000 Bachetón, bachetón, es por una nación mejor. Bachetón, bachetón, es por una nación mejor. La solución está aquí en corto, porque este México es de todos. De todos nosotros. Habrá más de 8,000 empleos. Para los baches no hay pretexto. Ya no hay pretextos. Bachetón, bachetón, es por una nación mejor. Bachetón, bachetón, es por un México mejor. Bachetón, bachetón, es por una nación mejor. Bachetón, bachetón. Permiso, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. A continuación, informamos sobre el programa de conservación de carreteras federales. Adelante. Tendrá un alcance en las 32 entidades. La inversión son 4,000 millones de pesos y la meta son 44,600 kilómetros. El sureste estará apoyado por la Secretaría de la Defensa en todas las zonas donde fue afectado las carreteras por el proceso constructivo de Tren Maya. Adelante. Aquí vemos lo que es conservación rutinaria, que básicamente es bacheo, renivelación, deshierve y también la limpieza de cunetas de las obras de drenaje. Esto es importante en los procesos preventivos para que no se genere daño adicional en las capas inferiores. Después tenemos diseñados 134 frentes de trabajo simultáneos. La meta son 44,600 kilómetros, que es la longitud de la red federal de carreteras, y el periodo de ejecución es noviembre de 2024 a febrero de 2025. Estaremos generando con esto 8,500 empleos. Adelante. Y además tendremos conservación periódica. Son un poco más de 600 kilómetros, casi 700 kilómetros de longitud. Estos son tramos donde se hace el fresado y el tendido de la carpeta asfáltica. Tendremos 28 frentes de trabajo simultáneos y se inician estos trabajos en diciembre y se estarán concluyendo en abril de 2025. Aquí estamos generando 2,750 empleos. Y es cuanto. Gracias. Como saben, cuando se hacen encuestas por parte de INEGI, cuando se pregunta cuál es el problema que más afecta a la ciudadanía, el primer punto que sale son baches. Entonces, por supuesto, hay una parte que le corresponde a los municipios, otra le corresponde a los estados de la República, lo que le corresponde principalmente al gobierno de México, al gobierno federal, son las carreteras federales. Entonces iniciamos, ya salieron las licitaciones y afortunadamente el presidente López Obrador nos dejó finanzas muy sanas, nos dejó ahorro, entre otros, y va a cerrar muy bien el gobierno, y entonces decidimos utilizar estos 4,000 millones de pesos para este programa Bachetón, para tapar los baches de las carreteras federales. Y después viene una mejora también que inicia en diciembre, adicional al bachetón de las carreteras federales. Bueno. Muy buenos días, con su permiso, presidenta. Solamente para comentar esto que ha estado en la comentocracia
que lo que digo, están intentando por cualquier medio confundir a la ciudadanía, pero es muy sencillo. Hay mucha teoría, mucha doctrina, es una cosa que se llama antinomia, que sucede en todos los países, en muchas de las leyes, y que tiene salida, una salida jurídica que permite tener claridad. Aquí está muy claro el artículo 94. Este artículo fue objeto de la reforma. Está en la reforma que recién se aprobó del Poder Judicial, y establece claramente que se renovará cada 2 años la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y cómo se va a resolver de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación. Esa es la reforma, ¿sí? Y se queda lo que han estado manifestando de manera incorrecta, que eso es lo que ahora confunde. En el 97, este párrafo no fue objeto de la reforma. Eso ya estaba en la Constitución, que habla de otra manera de elegir y otro periodo, ¿sí? Bueno, eso se resuelve con un artículo transitorio que, si me hacen favor de pasarlo, es el artículo transitorio 12º. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Es así de sencillo. Lo que es válido es lo que se aprobó en la reforma, es rotatoria, es cada 2 años, de acuerdo a la votación que se obtuvo. Entonces no hay ninguna confusión, no hay ninguna posibilidad de dar otra interpretación, así que es totalmente válida la reforma y queda claro cómo se va a nombrar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. No hay ningún problema. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, presidenta. Buenos días. La consejera ha explicado con toda claridad este aparente problema de la reforma que no lo es. Insisto en algo que ella dijo, este tipo de antinomias o aparente contradicciones cuando hay una reforma, sobre todo una reforma tan importante, son frecuentes no solo en México, en cualquier país del mundo, y para resolverlos hay 2 maneras. Una forma legislativa, como la que se tomó en la reforma constitucional, donde claramente se establece que todas las disposiciones contrarias al decreto de reforma se derogan. Y otra es también un criterio interpretativo. Las 2 normas, la que establece que la presidencia de la Corte se va a elegir de manera rotativa de acuerdo al número de votos, y el artículo que prevé que es cada 4 años, resuelven la misma problemática. Sin embargo, la regla de 2 años viene de la reforma constitucional reciente y el otro precepto deriva de la reforma judicial de 1994. Consecuentemente, ley posterior deroga a ley anterior. El artículo que establece que la presidencia de la Corte es cada 4 años, aunque formalmente esté en la Constitución, ya no es Constitución, se encuentra derogado. Consecuentemente, no es necesario hacer ningún ajuste y la reforma judicial previó la posibilidad de cualquier conflicto con el artículo transitorio. Muchas gracias. Gracias, presidente. Ayer se aprobaron los cambios en el Congreso de la Unión a la Constitución, a los artículos 25, 27 y 28 en materia de soberanía energética. Me gustaría conocer su opinión porque para uno se trataría como una renacionalización, es decir, en positivo, de Pemex y CFE, fortalecimiento, pero hay ya voces típicas de la iniciativa privada que hablan de competencia desleal y de un monopolio público. Sí. Primero, felicitar a los diputados por haber aprobado esta reforma constitucional. En parte sí es revertir una parte de la reforma del 2013.
ayer lo explicamos. Las empresas públicas, Comisión Federal de Electricidad y Pemex, fueron creadas por dos objetivos principales: la soberanía energética de México y el poder dar electricidad, gasolinas, diésel, todos los derivados del petróleo accesibles a la población. Gracias a la nacionalización de la industria eléctrica, vino un proceso de electrificación en México que hoy llega prácticamente al 99%. Si no se hubiera dado esa nacionalización, con las empresas privadas nunca hubiera llegado la electricidad a pueblos, poblados, municipios alejados, porque el objetivo de una empresa privada es la ganancia. Entonces, ese objetivo no necesariamente es el de brindar servicio público. Viene un proceso de reformas en el caso eléctrico desde 1992 con Salinas de Gortari hasta la reforma del 2013 que finalmente logran cambiar la Constitución. Ahí se abre un mercado eléctrico y cambian las empresas públicas a ser empresas productivas. Nadie dice que las empresas públicas no deban ser productivas. Deben ser eficientes, productivas, que no haya la corrupción que había en la época principalmente el periodo neoliberal, pero antes también. Entonces, claro que tienen que ser productivas, eficientes, pero tienen una función. Su función no es la competencia con las empresas privadas. Su función es la soberanía energética y que haya combustibles y electricidad accesible al pueblo de México. Entonces, pasan de empresas productivas a empresas públicas. Sí se revierte una parte de la reforma del 2013 y eso es benéfico para México. Ahora, ¿qué pasa con el mercado eléctrico que se aprobó en el 2013? Continúa. ¿Con qué característica? 46% de la generación. Entonces, sí se permite la inversión privada, sí sigue el mercado, pero se da la característica de que si la generación de CFE pasa del 50%, no se considera monopolio. Entonces, al pueblo de México esto es muy bueno. Fíjense lo que ocurrió en España cuando toda la crisis del gas. Tarifas de la electricidad, que está privatizada prácticamente toda la industria eléctrica, tarifas de la electricidad impagables para los españoles. Ni el propio gobierno español pudo poner esquemas de regulación que permitieran bajar la tarifa. ¿Qué hacen todos los países del mundo? Y eso está en todas las reglas de cualquier país. La soberanía del país depende mucho, porque nuestra economía depende de la energía, de que tengamos la capacidad de generar la energía en nuestro país. ¿Cómo? Con Comisión Federal de Electricidad sólida, fuerte, y también la inversión privada. Entonces, ¿qué le pedí para que no haya preocupación en el sector privado? Por supuesto que es algo que veníamos trabajando, lo dijimos en campaña, no es algo nuevo. Que haya una mesa de trabajo para que se entienda cómo pueden participar, en dónde pueden participar. Todos los contratos que había con CFE, todos son respetados, no tiene ningún problema lo que existe actualmente. Hay una serie de amparos que vienen de años pasados de este modelo de autoabasto que muchas veces presentó aquí el presidente López Obrador, que
cómo algunas tiendas compran electricidad muy baja que no tiene nada que ver con el mercado eléctrico, y también con ellos nos vamos a sentar en mesas para platicar. Pero somos la cuarta transformación y eso significa hacerle caso al pueblo y recuperar un modelo que no es o más bien generar un modelo, porque no es recuperar, sino un modelo de desarrollo que ha dado resultados a los privados y al pueblo de México. Entonces es muy buena esta reforma y no tienen de qué preocuparse los generadores. Ahora sí, hay un grupo que es hasta un tema ideológico, en donde lo que piensan es que lo público es ineficiente per se, o que todo lo público no es derecho, sino debería ser una mercancía, hasta la educación o la salud. Nosotros creemos en los derechos del pueblo de México, el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, y también en la soberanía energética y también en la inversión privada. También creemos en ello, que es importante y benéfico para el país, bajo estas condiciones que se plantean. A propósito de tapar baches, ayer trascendió que el Consejo de la Judicatura Federal aprobó entregar las listas de los juzgadores al Senado y así iniciar el proceso de selección y elección para el rumbo al 2025. Le pregunto, Presidenta, ¿esto es optimista? ¿Cree que esto podría ser el inicio de una solución a la disputa entre poderes? Y si esto también puede ser resultado de la reunión entre el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y la ministra presidenta Norma Piña, ¿esto abriría la posibilidad de que usted se pueda reunir con la Corte? No me voy a reunir con la Corte. La secretaria de Gobernación, en todo caso, tiene la atribución para reunirse con cualquier poder o a resolver cualquier asunto que tenga que ver con la gobernabilidad de nuestro país. Les voy a decir los hechos y ustedes dan las interpretaciones. En el Consejo de la Judicatura quedó la votación 4-3 por primera vez a favor de que se entreguen las listas. Hubo 3 miembros del Consejo de la Judicatura que votaron en contra de que se entregara la información que constitucionalmente deben de entregar. 2, ayer aceptó la Corte, se llama recursos de inconstitucionalidad o controversias, ¿cómo se dice, ministra? Acciones de inconstitucionalidad de partidos políticos. Los partidos políticos no tienen atribución más que en algunos casos electorales de presentar estos recursos. Y a pesar de ello, la Corte los aceptó. Debería de haberlos rechazado, porque no tienen personalidad jurídica los partidos políticos para presentarla. Si hubiera sido el 33% de una Cámara, que es lo que se establece, entonces sí. El argumento que dan es que es por asuntos electorales, porque es un asunto electoral. No tiene que ver este asunto electoral con los partidos políticos. O sea, ellos mismos, fíjense, la elección de jueces, magistrados y ministros aprobada en la Constitución, publicada en el Diario Oficial, porque hoy el Poder Judicial tiene graves problemas de corrupción. Ayer, por ejemplo, aceptaron un amparo otra vez para que no se paguen los impuestos de una empresa que ya saben cuál es. Bueno, ahí está otro caso. Para que se retrase, no que no se paguen, para que se posponga la resolución. ¿Cuánto lleva ese caso? Y ayer se aceptó ese amparo para que se siga posponiendo. Ahora,
el PRI y el PAN presentan esta acción de inconstitucionalidad. ¿Qué tienen que ver los partidos políticos en la elección de jueces, magistrados y ministros? Nada. Ellos mismos quieren, fíjense, de qué tamaño es su contradicción. Nosotros dijimos, cuando se presenta la reforma, a ver si me explico con calma para que se entienda. Cuando se presenta la reforma, critican al presidente López Obrador porque dicen que se va a partidizar la elección de jueces, magistrados y ministros. Entonces el presidente López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dice, no tienen nada que ver los partidos, esta es una decisión del pueblo. Va a haber listas, convocatoria y los partidos políticos tienen prohibido participar. Es una elección directa de la gente, sin los partidos políticos como intermediarios en ese proceso. No es como en las elecciones a presidenta, a diputados, senadores, cabildos, presidente municipal, diputados locales, donde participan los partidos políticos. En el caso de jueces, magistrados, ministros, elección, los partidos políticos tienen prohibido participar. Entonces, no es una elección por partidos políticos. Sin embargo, ayer aceptan una acción de inconstitucionalidad de un partido político o de dos partidos políticos. Entonces, así de que digan, bueno, que no. Entonces, el llamado es que acepten que ya hay una reforma constitucional, que no va a haber retroceso en la elección de jueces, magistrados y ministros, por una razón, porque es una decisión del pueblo de México. Para seguir hablando bien de la Corte, ayer la segunda sala también aprobó un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán donde se limitan las facultades de la UIF, particularmente para bloquear cuentas ligadas a la delincuencia organizada. Uno de los interesados, el exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, fue el que promovió este recurso a través de su abogado. ¿Qué opinión le merece que, por cierto, la ministra Lenia Batres advirtió que beneficiaría precisamente a figuras como Cabeza de Vaca? Lo estamos revisando. Les pedí hoy justamente a la consejera jurídica, al doctor Saldívar, que analicemos cuáles son las implicaciones, o sea, exactamente a qué se refiere esta resolución y cuáles son las implicaciones, porque tiene que ver con lavado de dinero en el extranjero. Entonces, lo vamos a revisar antes de poderles dar nuestra opinión y ya que tengamos una revisión clara, que se pueda explicar claramente, se los planteamos aquí en la conferencia. Finalmente, Presidenta, ayer... Gracias, Presidenta, gracias por darme la palabra. Felicidades por sus logros en toda su vida y como Presidenta también. Presidenta, usted acaba de mencionar ahorita pues, las leyes en cuestión de género y pues han alcanzado incluso a la mayoría de las mujeres que ahorita pues, es un orgullo mexicano para muchos hombres tener a mujeres mandatarias en el Estado de México, en la Ciudad de México, Presidencia de la República, en el Senado de la República. Y hay un tema que ayer también se suscitó en redes sociales precisamente en cuestión de medios de comunicación que han estado yendo en contra, ¿no?, de este sistema, vamos a decir así, en algunos estados de mujeres mandatarias. Es el caso también de una legisladora, Andrea Chávez, que ayer se quejó en las redes de ser víctima de algunos medios de comunicación, en particular uno, su opinión acerca de esta situación y también preguntarle a usted cómo se ha sentido con el trato de los medios de comunicación, televisión, prensa, radio y redes sociales. Sí. Primero, mi solidaridad con Andrea Chávez, la senadora.
Por supuesto hay libertad de expresión y no se trata de censuras, ni mucho menos. Pero hay una parte que de este cartón que salió que es denigrante hacia una mujer. Y más allá, entiendo que ella va a poner una demanda, que decidió hacerlo, está ella en su derecho, pero en todo caso es un llamado. Nadie pide que estén de acuerdo con lo que uno dice, con lo que uno opina, con las posiciones, para eso vivimos en una democracia. Pero hay una parte que es particularmente contra las mujeres, en donde se usa un machismo tremendo. Entonces, un llamado a que se eleve el nivel y que no se caiga en esta denigración a una mujer. Entonces, a cualquier mujer que viva una condición de burla, discriminación por el hecho de ser mujer, independientemente de su posición política, repito, y pueden pensar que el límite es esa línea es difícil de decir hasta dónde sí, hasta dónde no, por eso es más un llamado. Entonces, cuando se hace uso, cuando no se está de acuerdo con una posición política o un dicho que hace una mujer, particularmente una legisladora en este caso, pero se usa su condición de mujer para denigrarla, yo creo que eso, bueno, ya hay una mujer presidenta, yo creo que es parte de este proceso. Todas las mujeres mexicanas, las que estamos aquí, algunas más que otras, hemos vivido una situación de machismo contra nosotras, hasta de acoso. Todo eso está tipificado y tiene que tener sus reglas. Pero es un llamado a que, si no se está de acuerdo, que usen otros su creatividad orientada de una manera distinta y no a denigrar a una joven, además tan brillante como Andrea, por su condición de ser mujer. Entonces, esa es mi opinión y mi solidaridad con Andrea. Y en cuanto a usted, el trato de la prensa a más de una semana de su mandato. Pues varía. Y es parte pues de la democracia. El que no estén de acuerdo, qué bueno que haya gente que no esté de acuerdo. Y también pues uno tiene derecho de réplica, ¿no? Esto se instauró en el gobierno del presidente López Obrador, en donde las críticas que hacen a la presidenta o a políticas de gobierno, pues tengamos la posibilidad también de debatirlas desde aquí, ¿no? Entonces, pero hasta ahora, bueno, ya vamos a cerrar porque viene tiempo de mujeres en la historia. Una disculpa, mi nombre es Javier Pérez de HC. Como último tema, usted acaba de mencionar hace unos minutos que busca convertir o se busca convertir a México en una potencia en diferentes áreas, en este caso en el sector salud. Preguntarle cómo va el tema de alternativas médicas originarias de pueblos originarios, del Instituto Politécnico, si hay un presupuesto en general y si se aceptaría a mentes mexicanas en el sector salud que aportaran conocimiento para, obviamente, revolucionar el sistema médico, la medicina y traer una mejor salud a los mexicanos. Sí, el secretario de Salud y el equipo de salud que tenemos es realmente muy reconocido, nacional, internacionalmente, además con mucha sensibilidad social. El doctor Kersenovich está viendo incluso el tema, por ejemplo, de las parteras, que se quedó una parte se avanzó y otra parte está pendiente, que es importante y que
teniendo las reglas, las formas, etcétera, es importante que sean reconocidas. Entre otras muchas cosas, cuando fue la pandemia, con el doctor Kersenovich, que entonces estaba de director del Instituto Nacional de Nutrición, se analizaron con métodos científicos remedios naturales, digamos, para ver si tenían, que estaban saliendo en artículos internacionales, beneficios para curar la pandemia, el COVID-19. Entonces, sí, es parte de lo que se está haciendo. Bueno. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, yo la conocí a usted en el 2018, 19 más o menos, cuando usted convocaba a los ciudadanos a que participáramos en los tequios. Y yo me uní con un compañero para hacer labor social. Yo recuerdo que acudíamos a todos los fines de semana, prácticamente creo que todas las alcaldías, y en algunas ocasiones me acerqué a usted para preguntarle de esta labor social que yo considero que es muy importante, y me decía en aquel entonces que era una forma de dejarle una señalización a esos sitios, de así te lo dejo, pero ahora tú continúa y síguelo manteniendo en estas condiciones. Yo quisiera preguntarle si está pensando en reactivar los tequios porque se suspendieron porque sobrevino la pandemia, y quisiera saber si ha pensado en reactivar los tequios, pero no solamente que se quedan en un tema de la ciudad, sino a nivel nacional, si ha pensado platicar con los gobernadores para que esto se reactive. Pienso que es una labor muy importante en donde todos los ciudadanos podemos hacer algo por nuestra calle, por nuestra colonia, y esto pudiera ayudar a limpiar. Por ejemplo, ahora tenemos un problema muy serio con las inundaciones y en parte somos responsables porque no tenemos esta conciencia de dejar en donde debemos la basura. ¿Qué hay al respecto, Presidenta? Gracias. Sí, bueno, el tequio es viene de los pueblos originarios y se sigue realizando principalmente en los pueblos de Oaxaca. Es una gran acción comunitaria que se realiza en los pueblos, principalmente de Oaxaca, con el objetivo de aportar trabajo voluntario para beneficio de la comunidad. Yo creo que muy pocos pueblos en el mundo tienen esto, y es parte de lo que el presidente López Obrador está escribiendo ahora, que nos lo platicó antes de que dejara el gobierno durante varios meses, de que la grandeza cultural de México radica, entre otras profundas visiones, en esta visión comunitaria de ayudarnos los unos a los otros, que es parte de lo que recuperamos como el humanismo mexicano. En la Ciudad de México iniciamos, cuando fui jefa de gobierno, le llamábamos Sábado de Tequio. Entonces todos los servidores públicos salíamos a alguna actividad e invitábamos a la comunidad que se incorporara. Ahora, ¿en qué lo hemos planteado? Justamente en los municipios en donde se va a desarrollar el programa de prevención, de atención a las causas. El objetivo es que se va a desplegar el gobierno para atender casa por casa las necesidades de la gente en las comunidades, en los pueblos, en los municipios de mayor índice delictivo, para rescatar a los jóvenes y además incorporar a las comunidades alguna actividad diferente. Además, hay 1,500 servidores públicos en este momento en Acapulco haciendo tequio. A ver si por ahí hay fotos. Hace unos días le pedí a Leticia Ramírez, que es coordinadora de atención ciudadana y integración de políticas en el gobierno de la República, en la presidencia de la República, que se fuera a coordinar este trabajo. Entonces están participando, toda la Secretaría de Turismo está allá, desde la secretaria hasta
los compañeros y compañeras de Secretaría de Turismo, apoyando a la ciudadanía, porque todavía hacía falta un trabajo de limpieza profunda en las viviendas. Está, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ayer le pedí a Mario Delgado que se fuera con un equipo para ayudar en la limpieza de las escuelas, para que todavía hay escuelas que no se regresa a clases, y es pues en realidad Tequio, en donde también participa la comunidad. Entonces en este momento hay Tequio en Acapulco, y es con el trabajo de los servidores públicos que nos vamos a apoyar a las comunidades. Gracias, Presidenta. Y como segunda pregunta, quisiera conocer, habitualmente todos los años en octubre da inicio la Jornada Nacional de Vacunación. Normalmente era de la influenza, ahora con el advenimiento del COVID-19, también ya porque se conoce que son 2 enfermedades estacionales, quisiera conocer si ya va a dar inicio a esta jornada a nivel nacional, de cuántos biológicos se estaría pensando y cuáles serían estos criterios para decidir quiénes sí serían acreedores a una vacuna, porque nos explicaban los expertos que entre la 4ª y 5ª década más o menos no hay necesidad, a menos de que haya una comorbilidad, de tener la vacuna, y en las primeras décadas, como a partir de la 6ª década, es obligada esta vacuna. Si les parece, invitamos al secretario de Salud y a su equipo para que puedan platicar de la campaña de vacunación de invierno y en general de los programas de salud. Vamos a invitarlo la próxima semana. Gracias. Y finalmente, Presidenta, quisiera conocer, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos dijo que ya estaba la declaratoria de zona natural protegida o área natural protegida, la parte de Calica. Yo quisiera conocer cómo va ese proceso, si ya está un decreto firmado, y saber si ustedes tienen pensado en el gobierno federal ir incrementando estas zonas tan importantes como áreas naturales protegidas. ¿Qué se sabe al respecto? Gracias. Bueno, el presidente López Obrador hizo el decreto de un número muy importante de hectáreas de áreas naturales protegidas, particularmente en el sureste. Ayer platicaba de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, que se amplió, una parte de Tulum también, y también el caso de Calica. Vamos a invitar a la Secretaría de Medio Ambiente para que platique. Alicia Bárcenas, eso me lo platicó ella, y vamos a invitarla a ver si mañana puede venir un momento para platicar de este tema. Ella se negó a aprobar hace muchos años, cuando trabajó en Semarnat, no sé si era Semarnat o Instituto de Ecología, aprobar ese proyecto, porque sabía que iba a tener afectaciones al medio ambiente. Producto de ello renunció ella, porque le pidieron que aprobara. Ahora, cuando se ve que además tiene más explotación de la que incluso tenía autorizada, se determina que sea decretada área natural protegida. Por cierto que dijeron que había expropiación, no es expropiación, es sencillamente el cuidado del medio ambiente. Esa actividad minera, particularmente en esa zona, tiene afectaciones graves al medio ambiente. Entonces se decide decretar área natural protegida, y si quieren mañana que pueda venir Alicia para que pueda platicar cuáles son los impactos ambientales de esta mina y por qué se decide decretar la área natural protegida, y el trabajo, cuál es el programa de trabajo que tienen en esta materia. Una parte no solamente es decretar más, sino que las áreas naturales protegidas se llama programa de manejo. Una zona, un área natural protegida, no solamente es que se diga no se toca, se pueden hacer actividades adentro. ¿Qué tipo de actividades? ¿En qué zonas?
cómo conservar, cómo proteger, porque no solo es un asunto de dejar intacto, se tienen que hacer labores de restauración, de limpieza. Todo eso, la ley ambiental establece que tiene que tener un área, un programa de manejo, así se le llama. Entonces viene el decreto, se avanzó, María Luisa Albores avanzó en varios programas de manejo, pero todavía quedan otros. Y el objetivo es seguir ampliando programas de manejo, así como áreas naturales protegidas.